pues voy a regresar al tema del que estaban hablando al principio, o uno de los temas del principio de su programa, que es estos personajes impresentables como Salinas Pliego y lo que sucedió con la senadora Xochitl Gálvez. Me estaba haciendo unas preguntas que me gustaría poder compartir con ustedes, hablando de libertad de expresión y de todo lo que las redes sociales permiten actualmente, ¿no? Redes sociales como ex Twitter, que es la que utiliza Salinas Pliego. Me preguntaba entonces, ¿bajo qué estándares debemos los ciudadanos comunes como nosotros emitir nuestros puntos de vista? Me pregunto también si para opinar sobre algún tema, los personajes de la vida pública, como Salinas Pliego, tienen las mismas responsabilidades que el resto de la población. Y también, ¿cómo hablar de autocontrol de las expresiones en las redes sociales, por ejemplo, en un país donde se vulnera la libertad de expresión, un día sí y al otro también? Esto porque, bueno, pues es común que los personajes de la vida pública de un país generen pasiones que sobrepasan los límites de la opinión pública centrada y constructiva entre la población. Como buenos mexicanos, utilizamos la riqueza de nuestro lenguaje para hablar del otro, de la otra persona, de forma positiva o negativa, y más cuando se trata de aquellas personas que por su simpatía o por su aversión son sujetos del escrutinio por sus acciones dentro de la vida política, de la vida económica, de la vida social o dentro de los propios medios de comunicación. Apoyados recientemente, ni tan reciente como 10 años, por las redes sociales en Internet, hemos visto nacer emblemáticos motes con los que muchas veces no estamos de acuerdo, otros sí, otros nos dan risa, como Lord Montajes, por ejemplo, como el saco de pus, como en el analfabeta funcional, como ya sabes quién o como el peligro para México. Y este es el resultado del pluralismo de las ideas, así como de las posibilidades de recibir información y de ser miembro activo de la comunidad política a través de estas redes sociales. Sin embargo, cabe preguntarse hasta dónde es permisible la utilización de adjetivos, de apodos o hasta de injurias para denostar a alguien con quien nuestras ideas no coinciden. Porque hay una diferencia muy clara, muy marcada entre utilizar la sátira o el sarcasmo para referirnos a determinado tema o individuo y la utilización de ofensas que sobrepasan el respeto a la dignidad de las demás personas. Quienes utilizamos las redes sociales hemos dejado crecer a personajes que se sienten con el derecho de opinar sin tapujos sobre todos los temas, sobre todas las personas y a veces hasta los hijos de estas personas. Hablamos del cuerpo, del color de la piel, de la condición social, de la condición económica, del lugar del trabajo, de su cultura, hasta de las faltas de ortografía. Y esto se hace bajo el escudo de la libertad de expresión. El abuso de esta la hemos discutido una y mil veces, quizás sin un consenso claro, pero anteponiendo las garantías que la población en lo general deben tener para este ejercicio. Como la semana pasada ocurrió, debemos referirnos nuevamente a Ricardo Salinas Pliego, quien a todas luces no forma parte de esa población en lo general, al ser la tercera persona con más riqueza económica acumulada en México y propietario de la segunda televisora más grande de México. Es además quien se ha enriquecido, como bien dijeron hace un momento, a costa de los beneficios otorgados por los gobiernos neoliberales y, ¿por qué no?, también del gobierno actual. Quien tiene una larga lista de desacatos a la autoridad, quien no paga sus impuestos y que cínicamente mantiene una vida de lujos y privilegios que le permite la impunidad de este país. Esa misma impunidad le consiente al magnate referirse reiteradamente de manera despectiva hacia la senadora de Morena, Citlali Hernández, y burlarse de la resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, que le ordenó al empresario borrar 95 mensajes de su cuenta de X, antes Twitter, por considerarlos como posibles actos de violencia política de género. La semana pasada nos preguntábamos sobre las responsabilidades de periodistas y medios de comunicación con respecto de la información que divulgan, especialmente TV Azteca, que protagonizó un papel cuestionable en su postura sobre los nuevos libros de texto y que con anterioridad también se había destacado
de forma negativa por el tipo de información que difundieron, por ejemplo, o que han difundido, por ejemplo, en la crisis de seguridad causada por el crimen organizado, por la defensa de políticos impresentables como los del Partido Verde, o el llamado a no hacerle caso a López-Gatell durante la reciente crisis por COVID-19. Hecho que, por cierto, también lo hizo Javier Alatorre. Es claro que esa responsabilidad recae en el propio Salinas Pliego en su función como dueño de un medio de comunicación del tamaño de TV Azteca. En palabras de Yolanda Ruiz, corresponsable del consultorio ético de la Fundación Gabo, todas las personas periodistas tienen el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, como la información es un bien público, así se trabaje para medios privados, se debe de tomar en cuenta que su comportamiento exige estándares éticos superiores, aun cuando se trate de comentarios emitidos a título personal, que es regularmente con lo que se escudan muchas de estas personas públicas. Pese a que la escritora se refiere a las personas periodistas, esta reflexión cabe para los dueños de los medios informativos, por tratarse de las cabezas que dirigen el tipo de información que habrá de divulgarse. Recordemos nuestra reflexión sobre las líneas editoriales. Entonces, ¿qué tan conveniente es hablar sobre los límites de la libertad de expresión en un país como México? Este país, en el que de acuerdo con el artículo 19, al menos 166 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 a causa de su trabajo informativo. Este país en el que periodistas de entidades como Tamaulipas, Veracruz, Guerrero o Oaxaca se mantienen bajo contingencia a causa de la censura, situación que se replica también en otras entidades, aunque en diferentes grados, degradando las garantías para el ejercicio libre y seguro de la profesión. Debemos tomar en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, pues es factible que en su ejercicio se vulneren otros derechos fundamentales, como el derecho al buen nombre, el derecho a la intimidad y el derecho a la honra, mismos que se encuentran contemplados explícitamente en nuestra Constitución política. Quiero referirme a un texto de Angélica Rodríguez y Natalia Giraldo, en Colombia, quienes argumentan que es debido reiterar que en redes sociales, las redes sociales digitales, el intento de relacionarse con otros en el menor tiempo posible, la tendencia a opinar, a criticar, a denunciar o incluso a protestar, da un paso a una especie de despreocupación y de no conciencia en cuanto a lo que se dice y en la manera en la que se hacen estas opiniones. Tal carácter, sin embargo, no debe suponer una desprotección de los derechos fundamentales. Por el contrario, como se está viendo en este caso de Salinas Pliego y Citlali Hernández, los límites deben ser cada vez más claros para proteger los derechos de la libertad de expresión, pues es una realidad que lo que ocurre en estas redes sociales afecta de manera directa la realidad y las órbitas de la vida pública de una persona, o de la vida en lo general de una persona. Entonces me pregunto, ¿vamos a esperar a que los medios y sus dueños cumplan con las responsabilidades sociales que les tocan cuando no son capaces de cumplir, no digamos con estándares éticos, sino con sus deberes, por ejemplo, como Hacienda, como el caso de Salinas Pliego? Vamos a seguir siendo testigos, por lo que se ve, de la impunidad con la que pueden operar personajes como Ricardo Salinas Pliego ante un gobierno que ha sido permisivo con este en reiteradas ocasiones. Ya lo decían en esta semana en sus columnas Julio Hernández y Cepeda Patterson. ¿Qué le debe Andrés Manuel López Obrador a Salinas Pliego o Salinas Pliego qué le sabe a Andrés Manuel? ¿No? Son preguntas que creo que cabe también cuestionarse. Y quiero finalizar preguntándome nuevamente, entonces, ¿bajo qué estándares debemos los ciudadanos emitir nuestros puntos de vista? Y para opinar sobre determinado tema, los personajes de la vida pública tienen las mismas responsabilidades que el resto de la población. Un personaje como Salinas Pliego, por ejemplo, debe de tener otro tipo de responsabilidades, siento yo, ¿no? ¿Y cómo hablar entonces de autocontrol de las expresiones en redes sociales sin vulnerar la libertad de expresión? Aquí la dejo por ahora, antes de que se nos coma el tiempo. ¿Cómo lo ven? Ángel Nakamura. Totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Lemini. La libertad de expresión, obviamente que tiene sus límites. Yo creo que todo parte de la responsabilidad que tienen los representantes de los dueños de comunicación y los dueños de medios de comunicación.
Yo creo que el caso más grotesco es el de Ricardo Salinas Pliego, pero ¿cuántas veces no hemos visto, incluso en otros países de Latinoamérica, cómo los dueños de medios de comunicación se sienten como estos personajes intocables, ¿no? Que pueden decir lo que gusten y manden y que no va a haber ninguna, ya no represalia, ninguna consecuencia de lo que dicen, porque al final de cuentas están haciendo política. Así que muy interesante la reflexión que hace el doctor Lemini respecto a los límites de la libertad de expresión y sobre todo la responsabilidad social de los medios, de todos, de nosotros como medio de comunicación, pero por supuesto de alguien como TV Azteca. Decían algunos expertos que TV Azteca sigue siendo una de las grandes influencias en los hogares y sobre todo en los hogares de menos ingresos en México. Hablo de comunidades rurales y por supuesto comunidades urbanas. Televisión Azteca siguen siendo grandes monstruos por donde se enteran, por donde se enteran los mexicanos de lo que ocurre. Y es grave, sigue siendo grave. Yo sigo esperando que algo se haga en contra de personajes tan nefastos, tan impresentables, yo creo que que algo se haga, porque no es posible que vengan, se burlen, hagan uso. Y yo decía, doctor Luis Lemini, yo decía, bueno, el dueño de Twitter que haga, porque se está spameando, se está reportando, pero bueno, ¿de quién estamos hablando, no? De precisamente un personaje bastante cuestionable también al respecto.